Muy buenos días y antes que nada, muchísimas gracias a la organización por permitirme formar parte de estas jornadas y sobre todo por permitirme formar parte de ellas a distancia. Entrando directamente en materia, si bien en los últimos años hemos presenciado un creciente interés hacia el arte sonoro, algo que podemos comprobar por las cada vez más usuales exposiciones comisariadas, artículos publicados y másteres ofertados, la presencia del arte sonoro en los museos españoles sigue siendo puntual y simbólica. Por este motivo, analizaremos a continuación el caso del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid para comprobar si, a pesar de las recientes exposiciones que este museo ha dedicado al arte sonoro, las cuales les reseño en pantallas, el arte sonoro ocupa realmente un destacado lugar dentro de la colección. No obstante, puesto que arte sonoro parece ser un cajón desastre inmenso en el que encuentran cobijo esculturas, instalaciones, performance, obras radiofónicas, videoarte, netart y un larguísimo etcétera, sería completamente inabarcable en una presentación como esta. Vamos a centrar la atención única y exclusivamente en las partituras visuales o músicas visivas, como las denomina Llorens Barber, escrituras musicales totalmente personales y novedosas que subvierten completamente nuestra concepción del lenguaje musical. El primer tomo que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía publicó explicando las claves necesarias para comprender la ordenación del museo se inicia con una directa declaración de intenciones, y cito textualmente: frente a las interpretaciones normativas de la modernidad, nos reclamamos herederos de relatos históricos alternativos, excéntricos y ambiguos como los de David Barbour. Como muchos recordarán, en su famoso Atlas Mnemosyne, el historiador alemán se oponía a la utópica concepción occidental del progreso, alejándose de la tradicional narración lineal de la historia del arte. Por este motivo, como pueden ver en pantalla, dispuso sobre numerosos paneles de madera, de manera aparentemente caótica, imágenes de diversa cronología, procedencia y técnica. Había reproducciones de pinturas y esculturas, fotografías, recortes de periódico, postales, sellos, etc. Un enorme archivo visual opuesto, como decíamos, a las lógicas clasificatorias occidentales. En las reproducciones fotográficas que conservamos podemos ver cómo, por ejemplo, la misa de Bolsena que Rafael pintó en la sala de Leodoro de la Ciudad del Vaticano es acompañada por una fotografía del ábside que Bernini diseñó para la Basílica de San Pedro, pero también por fotografías periodísticas anónimas que documentan, por ejemplo, el concordato firmado en julio de 1929 entre Mussolini y el Papa Pío XI, xilografías antisemitas o fotografías de una ceremonia samurái. De esta manera, los grandes lenguajes de la historia del arte, como la pintura y la escultura, conviven con materiales de archivo sin aparente valor económico, igual que los grandes nombres de la historia del arte, como Bernini o Rafael, cohabitan con obras anónimas, obras colectivas u obras realizadas por aquellos sujetos que englobaríamos bajo el concepto de otredad, es decir, mujeres, homosexuales o artistas racializados. Todas las imágenes, con independencia de quién sea su autor, cuál sea su procedencia o qué técnica utilicen, merecen una atención y valoración equivalente. El Museo Reina Sofía trató de reflejar o replicar estos postulados en la ordenación de su colección. Las grandes obras del Museo Reina Sofía, parada prácticamente obligatoria para cualquier visitante, comparten de esta manera espacio con vitrinas repletas de material documental u obras de un interés aparentemente menor. Por ejemplo, como pueden ver en pantalla, la sala dedicada al Guernica de Pablo Picasso. En esta sala, insisto, el Guernica comparte espacio con las fotografías que Dora Maar realizó documentando todo el proceso de realización de la obra. La gran obra, documento único y aurático, realizado por el gran artista, es obligada a compartir espacio con una serie fotográfica infinitamente reproducible, realizada además por una mujer. Del mismo modo, mientras que artistas como Jackson Pollock o Mark Rothko disponen en museos como el MoMA de Nueva York o la Tate de Londres de grandes salas retrospectivas convertidas en capillas a las que peregrinar para contemplar su producción, tampoco en el Museo Reina Sofía disponen de este privilegio. La única obra de Rothko que forma parte de la colección, que es esta que tienen en pantalla, cuelga en una esquina de la cuarta planta, acompañada en la sala por la película La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. La gran pintura, realizada por uno de los artistas que medio siglo después de su muerte sigue logrando mayores tasaciones en subasta, es obligada a convivir con una película fácilmente reproducible que puede comprarse por un puñado de euros cuando no verse gratuitamente en Internet. Toda una declaración de interés. No obstante, esta aparente desjerarquización y equiparación de imágenes no deja de tratarse de una quimera,
puesto que la pintura, la escultura y la fotografía siguen siendo los lenguajes prioritarios, mientras que la arquitectura, el diseño o la danza, por ejemplo, apenas están representadas en la colección. Del mismo modo, solo 3 compositores formaban parte de la colección del Museo Reina Sofía: John Cage, Josep Maria Mestre Squadreny y Luis de Pablo. Del primero, como pueden ver en la imagen, se exponían en una vitrina diversos documentos relacionados con su célebre obra 4 minutos 33 segundos de 1952. De Josep Maria Mestre Squadreny se exponía un ejemplar de la partitura Aronada de 1971 en la sala dedicada a los encuentros de Pamplona de 1972. Por último, justo a la sala contigua, entre las esculturas de PVC que José Luis Alexanco diseñó para la instalación Soledad Interrumpida, se exponía parte de la partitura que Luis de Pablo creó para acompañar estas esculturas. Pocos ejemplos que no ilustran las múltiples vertientes visuales que ha tomado la grafía musical a lo largo del último siglo. Tampoco en la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Reina Sofía encontramos una mayor representación, puesto que solo 84 registros aparecen reseñados como partitura, de los cuales, según hemos podido comprobar, solo 32 lo son realmente. No obstante, por ser completamente sincero, cuando yo preparé esta comunicación tenía como referencia la antigua ordenación del Museo Reina Sofía, en la cual, como acabo de decir, solo John Cage, Josep Maria Mestre Squadreny y Luis de Pablo formaban parte, eran los únicos compositores que formaban parte de la colección. Recientemente, como muchos sabrán, Manuel Borja Viel ha abandonado la dirección del museo y antes de marcharse ha decidido reordenar completamente la colección. Ha introducido cientos de piezas nuevas, por ejemplo, más o menos el 70% de las obras que actualmente se exponen en el Reina Sofía nunca habían sido expuestas. Si bien esto hubiese sido una oportunidad de oro para introducir a más compositores, la realidad ha sido totalmente contraria, puesto que los ejemplos que acabamos de ver de grafía musical han desaparecido de las salas y a día de hoy ningún compositor forma parte de la colección permanente del Museo Reina Sofía. No hay ningún ejemplar de grafía musical presente en la colección permanente del Museo Reina Sofía. Es de recibo señalar que, aunque estoy focalizando la atención en el Museo Reina Sofía por su apuesta por la interdisciplinaridad, el desinterés hacia la grafía musical es algo generalizado. Ninguno de los restantes museos de arte contemporáneos españoles expone en su colección ejemplar alguno de grafía musical, al igual que pocas bibliotecas y archivos españolas demuestran un interés por la compra de estas partituras. No estoy hablando ya desde una perspectiva capitalista, no es comprar por comprar, sino que hablo verdaderamente preocupado, ¿no? Si no existe ninguna institución, ninguna entidad pública o privada dedicada a la compra de estas partituras, perderemos con ellas una forma esencial de nuestra creación contemporánea. Por este motivo, a continuación lo que vamos a hacer va a ser mostrar partituras de 2 compositores, Luigi Russolo y Carmen Barradas, que perfectamente podrían incluirse en las salas del Museo Reina Sofía y convertirse incluso en piezas destacadas de la colección. La mayor parte de artículos y catálogos dedicados al arte sonoro señalan al pintor futurista italiano Luigi Russolo como una figura fundamental de las primeras vanguardias. Ya, por ejemplo, en 1910 realizó este cuadro, Relámpagos, hoy en la Galería Nacional de Arte Moderno de Roma, en la que unos potentes haces de luz emergen de un cielo encapotado y parecen alimentar las diminutas farolas que ven en la parte inferior que iluminan esta gran avenida. También incluyó estas 6 enormes chimeneas que se alzan sobre los tejados de la ciudad y prácticamente alcanzan la altura del cielo. En esta obra, Russolo no solo demuestra una fascinación por la energía eléctrica, sino también por las grandes fábricas que comenzaban a ocupar el espacio urbano, alterando irreversiblemente el paisaje sonoro de la ciudad. En otras obras posteriores, como por ejemplo en Dinamismo de un automóvil de 1913, donde la figura parece disolverse y fusionarse con el fondo de la imagen, Russolo convierte a una máquina en el elemento protagonista de la composición. El cuadro viene a ser más o menos un retrato de un vehículo mientras cruza a gran velocidad las calles de una ciudad moderna. Este interés por la máquina, la industria y los ruidos que ambas producen le llevará a construir en 1913, junto al ingeniero Ugo Piatti, los Intornarumori o Entonarruidos, una serie de cajas de maderas abiertas por uno de sus lados mediante un embudo metálico que imitan sonidos que podríamos escuchar perfectamente en cualquier ciudad moderna previo estallido a la Primera Guerra Mundial. Con estos instrumentos, Russolo era capaz de recrear sonidos de crepitaciones, explosiones, gorgoteos, zumbidos, silbidos o fricciones. En algunas ocasiones, como por ejemplo en el Aviadore Dro de Valia Pratella, se utilizan los Intornarumori junto a una orquesta de tradición clásica, pero en otros casos mucho más excepcionales, como por ejemplo
Risveglio de una città de 1913, Rousseau lo utiliza exclusivamente Intornare Humori. Si en fechas muy próximas Marcel Duchamp o Pablo Picasso asentaban las bases del ready-made, es decir, la descontextualización de objetos cotidianos para convertirlos en objetos artísticos, Rousseau hacía con sus Intornare Humori algo muy parecido. Convertía ruidos cotidianos, mejor dicho, descontextualizaba ruidos cotidianos para reconvertirlos en piezas artísticas, en obras musicales. No obstante, en su manifiesto El arte de los ruidos, afirmaba Luigi Rousseau, lo cito textualmente: «No soy músico de profesión, no tengo pues predilecciones acústicas. Soy un pintor futurista que proyecta fuera de sí, en un arte muy amado y estudiado, su voluntad de renovarlo todo». Por este motivo, deberíamos entender las partituras que creó para sus Intornare Humori como un destello más de su producción pictórica. Como pueden ver en pantalla, la partitura de Risveglio de una città mantiene algunos elementos de la notación ortocrónica, que es la notación musical por antonomasia utilizada en Occidente. Mantiene, por ejemplo, los pentagramas, las claves o las indicaciones de compás, pero sustituye todo el repertorio de símbolos de la notación ortocrónica por unas líneas ascendentes y descendentes que indican de manera muy intuitiva si el sonido debe ascender o descender, algo que podían hacer mediante glisandos o de manera escalonada. De esta manera, las partituras de Russolo ilustran perfectamente, no menos que cualquier obra de Umberto Boccioni, de Gino Severini, de Carlo Carrà o de Giacomo Balla, la fascinación por la máquina, la actitud crítica frente al academicismo precedente o la constante búsqueda de una sensación de velocidad. Por ejemplo, pueden ver en este paralelismo, ¿no?, cómo las líneas ascendentes y descendentes de las partituras recuerdan clarísimamente a las líneas fuerza que utilizaba en su producción pictórica. Por otro lado, el pintor uruguayo Rafael Barradas llega a Europa en el verano de 1913, tras una corta estancia en Génova y Milán, donde va a coincidir precisamente con los compositores y pintores futuristas italianos que acabamos de citar. Viajará a París, Barcelona y Zaragoza. Va a ser precisamente este viaje el hecho fundamental de su producción, puesto que le va a servir de base para su posterior producción vibracionista. Si bien los pintores futuristas, como acabamos de ver, sentían un interés más que notable por la máquina, en el caso de Rafael Barradas va a sustituir la máquina por las masas humanas. En lienzos como Atocha, que pueden ver en pantalla, hoy a la colección permanente del Museo Reina Sofía, representa a una masa humana que deambula de manera caótica y desenfrenada por este espacio, ¿no?, por la estación de Atocha, y que a causa de ese movimiento desenfrenado pierde sus rasgos físicos y acaba convirtiéndose en una amalgama de formas abstractas. En 1915, la hermana de Rafael Barradas, la compositora Carmen Barradas, viajará junto al resto de su familia a España. Va a ser precisamente aquí donde Carmen Barradas conozca la producción del también pintor uruguayo Joaquín Torres García o los cuadros vibracionistas de su hermano Rafael. La producción de Carmen Barradas va a sufrir una más que notable transformación. Va a dejar de escribir piezas románticas para escribir piezas con títulos tan marcadamente futuristas como Taller Mecánico, Aserradero, Fundición y, sobre todo, Fabricación de 1921. Si centramos brevemente la atención en la partitura de esta última, de Fabricación, entenderemos rápidamente dónde reside su atractivo. Mientras que el compás superior, como pueden ver, está en la tonalidad de Do mayor, el compás inferior está en la tonalidad de Re bemol mayor. Esto sugiere una politonalidad de la obra, es decir, se están utilizando simultáneamente dos tonalidades. Además, es muy interesante, ¿no?, que Carmen Barradas utilice el pedal fijo, lo que hace que los sonidos se mantengan y se acreciente la cacofonía. Y sobre todo, lo más interesante es que Carmen Barradas utilice clusters, es decir, acordes compuestos por muchas notas a distancia de semitono que generan una cacofonía, un ruido completamente ilegible. Un recurso muy novedoso que empezaban a utilizar compositores como Percy Grainger, Charles Eve o Henry Cowell, compositores con los que deberíamos equiparar, por lo menos a nivel técnico, la producción de Carmen Barradas. No obstante, a pesar de que la pianista uruguaya Nefer Kroger aseguraba o afirmaba que Carmen Barradas debía convertirse en un referente para los creadores uruguayos, la historiografía ha demostrado no ser tan generosa. La producción de Carmen Barradas, por lo menos hasta el día de hoy, está sumida en el silencio. Introducir sus partituras en cualquier museo de arte contemporáneo no solo serviría para conocer mejor los círculos artísticos uruguayos y españoles con los que Carmen se relacionó,
sino que también garantizaría que la producción de Carmen Barradas no caiga en el olvido, lugar, insisto, en el que lamentablemente aún anda sumida. Si bien en esta presentación hemos centrado la atención en dos casos, en el de Luigi Russolo y en el de Carmen Barradas, son muchísimos otros los ejemplos que podríamos citar. Por ejemplo, Silvano Busotti, que en 1949 realizara este dibujo automático a la manera de los pintores surrealistas, y en 1959 le superpondrá un pentagrama para convertirlo en una partitura. También podríamos hablar, por ejemplo, ¿no?, de la compositora Jane Darboven, que igual que hizo Calandré o Dan Flavin, reivindicaba la estetización de un trabajo frío y repetitivo que prácticamente podríamos definir como burocrático. Aquí pueden ver un detalle de la partitura de Jane Darboven, perdón. O también podríamos hablar de la inclusión de recursos extraídos de los medios de comunicación de masas en las partituras de la compositora Cathy Berberian o del compositor español Fernando Palacios. Un recurso que también utilizarán los artistas del movimiento pop art. Todos ellos, los surrealistas, los minimalistas y los pop art, movimientos artísticos que cuentan con salas específicas y monográficas en la colección del Museo Reina Sofía, salas en las que perfectamente podríamos incluir todas estas partituras. Aún así, como afirmábamos al inicio, son pocos los ejemplos de grafía musical que han conseguido incorporarse a los museos españoles, actualmente ninguno, lo recuerdo, pero es fundamental que las instituciones encargadas de conservar nuestro patrimonio se planteen de forma urgente la necesidad de adquirir estas partituras para garantizar, como decíamos al inicio, su conservación, estudio y difusión. De no ser así, perderíamos con estas partituras una forma esencial de nuestra creación contemporánea. Esta situación llevaba, por ejemplo, al compositor Carles Santos a afirmar en una entrevista lo siguiente. Tot i que les partitures de Carles Santos no són partitures fàcils. Tampoc són difícils, vull dir, el més difícil és trobar-les. Una vegada les trobes, doncs ja funciona, però a vegades lo difícil es trobar-ho. Igual t'arriba... Lo complicado no es tocar todas estas partituras a pesar de que inicialmente lo puede parecer, sino que lo verdaderamente complicado aún hoy es encontrarlas. Muchísimas gracias.